Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 8 del Laboratorio de Física y el día de hoy les vamos a hablar sobre la práctica número 2, que fue caída libre. Los integrantes de nuestro grupo son mi persona, Romina Bron Vargas, Luis Larrea y Matías Bordón. Para esta práctica se llenaron ciertas tablas de datos, de las cuales en la primera, como podemos ver, se llenó acerca de la incertidumbre de lo que es la altura, que se obtuvo que la incertidumbre es más o menos 0,10 centímetros y la incertidumbre del tiempo es más o menos 0,001 milisegundos. Esto lo veremos a continuación en los cálculos. Siguiente a esto se calculó, primero se obtuvieron 7 alturas y de esto se calcularon los tiempos. Para cada altura que obtuvimos, de 10 centímetros a 70 centímetros, se calcularon 3 tiempos y de esto se sacaron los promedios. En cuanto a las incertidumbres, para garantizar la obtención segura de los datos, se estableció una expresión específica, la cual es que la incertidumbre es igual a la mínima división dividido para 2. Para la regla obtuvimos que la mínima división es 1 milímetro y esto dividido para 2 nos dio como resultado más o menos 0,05 centímetros. Adicionalmente, se consideró la variación de precisión del reloj digital que se utilizó durante la práctica. El fabricante del reloj especificó una variación de precisión de más o menos 0,01 milisegundos. Como podemos ver aquí, tenemos que la incertidumbre del cronómetro es igual a la mínima medida y esto es más o menos 0,01 milisegundos. Además, durante la ejecución de este experimento fue necesario llevar a cabo una sustracción de mediciones, esto con el propósito de determinar la altura real, donde tomamos que la diferencia de medida fue 7,3 centímetros, esto entre la mesa y el receptor de la esfera. La incertidumbre asociada a esta altura es la suma de la incertidumbre del instrumento con el que medimos, que fue la regla. Por esta razón se suma 0,05 centímetros más 0,05 centímetros y con esto se obtiene que la incertidumbre de la altura es más o menos 0,10 centímetros. Siguiente a esto, se calcularon los promedios de los tiempos tomados para cada altura. La determinación de esta medida temporal se realizó mediante la aplicación de la expresión que es el promedio es igual a la sumatoria de los tiempos dividido para la cantidad de tiempos y como podemos ver aquí está la fórmula. Aquí tenemos lo que son los cálculos de los tiempos. Como podemos ver, tenemos 7 promedios de tiempos en los cuales se sumaron los 3 tiempos que obtuvimos y esto se los dividió para 3. Estos tiempos se los utilizará a continuación para realizar lo que son los cálculos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Larrea, integrante del grupo 8. A continuación voy a explicar la gráfica y los puntos tomados para la realización de la gráfica y la pendiente para poder obtener nuestra gravedad experimental. Como se puede observar, se lo realizó en una hoja log-log y los puntos tomados van de la mano con los datos tomados en la anterior clase de caída libre. Como se puede observar, tomamos un punto P3 muy separado de los puntos para poder realizar nuestro cálculo de la gravedad experimental. Bueno, cálculo de la gravedad experimental. Como se observa, la gravedad experimental se calcula por medio de la ecuación gravedad igual a 2 veces la altura sobre el tiempo sobre m, que m es la pendiente sacada de la gráfica anterior. Se puede observar de que el punto 3, que lo escogimos aleatoriamente, pero se recomienda escoger números que no contengan decimales, sino que sean enteros. Y la gráfica sí nos propuso este punto, el cual está medido en milisegundos y en centímetros. Por lo que antes de hacer la toma de la gravedad experimental, tenemos que realizar la conversión al sistema internacional. Como se observa, realizamos la conversión de milisegundos a segundos y de centímetros a metros, respetando las cifras significativas de cada uno.
Y con eso realizamos nuestra toma de la gravedad experimental, teniendo así reemplazando los valores. La m reemplazada por la distancia y la s por los segundos transformados previamente, y elevado por la pendiente de la gráfica. Como se observa, nuestra gravedad experimental es de 9.30. A continuación voy a explicar el error experimental de la gráfica. Como se observa, la gráfica, para sacar el error experimental de la gravedad, se necesita la gravedad teórica y la gravedad experimental. Como ya sabemos en los textos guías de física, la gravedad teórica está dada por 9.81 y previamente ya teníamos la gravedad experimental. Lo único que tenemos es que restar esa gravedad teórica por nuestra experimental y multiplicarlo por el 100%, dándonos así, respetando igualmente las cifras significativas, un porcentaje de error de 5.2. Buen día, mi nombre es Matías Gordón y voy a explicar el cálculo de las incertidumbres para cada valor obtenido. Para la incertidumbre de la pendiente habrá que calcular la incertidumbre de los dos puntos utilizados para realizar el cálculo, denominados punto 1 y punto 2. Para esto, se deberá calcular la incertidumbre de las componentes x y y de cada punto. Esto se realiza con la siguiente operación, ubicando en el fragmento de la gráfica log-log el intervalo en donde se ubicó el punto, dividido a la cantidad de divisiones que tiene esa sección. Con este resultado nos da que la componente y1 del punto 1 nos da más menos 0.3 centímetros. La componente x más menos 2.50 centímetros. Para el punto 2 tenemos que la componente y da más menos 0.5 centímetros y la componente x más menos 2.50 centímetros. Para lo siguiente sacamos un parámetro que se obtiene dividiendo la componente x2 para el x1 y nos da como resultado 1.3636. Lo mismo para la componente y, que nos da 1.80. Realizando derivadas parciales para conseguir la incertidumbre final, obtenemos que la incertidumbre de x es 0.0238 y la de y es 0.05. Se sabe que la incertidumbre de la pendiente se obtuvo sacando el logaritmo de los puntos obtenidos. Simplificando esta operación un poco y aplicando derivadas parciales, se llega a la siguiente ecuación, donde reemplazando con todos los datos obtenidos, se da que la incertidumbre de la pendiente finalmente es de más menos 0.20. Para la incertidumbre de la gravedad, tenemos que sacar la incertidumbre, calcular la incertidumbre del punto número 3, que se da con el procedimiento anteriormente mencionado, que es el tramo en donde está ubicado el punto, dependiendo de la componente, y el número de divisiones que tiene ese tramo, dando que la componente t referente al eje y es de 2.50 y la componente h referente al vertical es de 0.5 centímetros. Aplicando derivadas parciales a la ecuación de gravedad, nos da como resultado que nuestro cálculo de la gravedad teórica tiene una incertidumbre de más o menos 0.3. Análisis y conclusiones. Podemos analizar que para este experimento se consiguió la pendiente de la gráfica, que representa en sí, para una gráfica normal, una exponencial, y para esta gráfica representa pues la pendiente de la línea. También se obtuvo la gravedad experimental, que como se ve, como resultado fue 9.30, que es un poco menor al de la experimentada realmente, que es 9.81. En recomendaciones se puede ver aquí una imagen de un dispositivo similar al que se usa en la práctica. Se puede recomendar cosas como tratar de, en lo posible, no fallar al momento de calcular las alturas, restar la sección donde recibe el golpe